Me acabo de leer esta novela nueva de Sabina Berman que se llama Los billonarios desaparecen y se las quiero recomendar muchísimo. Está muy buena, es de fácil lectura, muy ágil, te picas. Yo me la leí en una semana y sobre todo el tema está muy interesante. Creo que a más de uno nos gustaría ver esta utopía vuelta a realidad o más bien se tratará de una distopía. Bueno, no sé, según yo no, es más bien una utopía, pero pues reflexionemos sobre esto y ya me dirán ustedes qué opinan. Sabina Berman es una dramaturga y escritora mexicana. Los últimos años se ha vuelto muy popular porque es una voz, pudiéramos decir, fundamental en los análisis coyunturales por los que atraviesa México, sobre todo en el sexenio de Andrés Manuel, en este de Claudia Sheinbaum también, en donde se abrió la posibilidad de escuchar, pues eso, nuevas voces. México, eso sí no lo puede negar nadie, nos gusten o no los gobiernos de la así llamada cuarta transformación, vive un momento de apertura mediática, de voces de las más diversas. Más que nunca tenemos análisis e información de uno y otro lado del espectro. Vivimos un momento de amplia libertad de expresión. Y bueno, regresando a Sabina, pues ella ha formado parte, digamos, de esta bonanza. Y actualmente tiene un programa en el Canal 14, que por supuesto es un canal público y que pueden ver también en YouTube, que se llama Largo Aliento, en donde pues eso, tiene pláticas de largo aliento con diferentes personalidades del ámbito público, político, empresarial, cultural, y ella sí entrevista a todo mundo, ¿no? No nada más a los que son pro 4T o no nada más a los que son golpeteadores, no. Sí ha abierto su micrófono para todo mundo. Me parece una buena entrevistadora, sus charlas están buenas, no se calla las preguntas incómodas. Entonces, bueno, les recomiendo que vayan a ver su programa y sobre todo, Sabina es, como les decía al principio, dramaturga y escritora. Tiene obras de teatro como Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, a lo mejor les suena. Otra que también es conocida es Feliz Nuevo Siglo, Doctor Freud, Testosterona, El Dios de la Risa y muchas otras. Incluso ha ganado varios premios. También tiene varios libros publicados. En 2013 ganó el premio de la Feria Internacional de Frankfurt con una novela que se llama La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. También es guionista, tiene por ahí un Premio Nacional de Periodismo, o sea, es una pluma muy prolífica. Y ahora, en 2025, nos hace entrega de esta novela que se llama Los billonarios desaparecen y que estilísticamente sí les pudiera decir que refleja una pluma madura. La novela no tiene nada de garigoles, nada de paja, nada le sobra, es muy puntual en lo que quiere contar, no requiere demasiados juegos literarios para hacer una buena novela. De hecho, pudiera decir que no es una novela que tenga nada de complejidad estructural, por el contrario, es muy lineal y cuando requiere explicarle algo al lector, hace algún salto al pasado de manera muy sencilla. Simplemente cambia de capítulo o con fórmulas del tipo, entonces el personaje recordó que cuando estaba en, ¿no? O sea, le dice a su lector, vamos a ir al pasado para explicar esto y listo. Nada de, como les digo, nada de juegos. Yo en otras ocasiones ya les he contado, me gustan los juegos estructurales y lingüísticos, pero al mismo tiempo he disfrutado muchísimo esta novela porque te muestra, como les decía, la madurez de la pluma. Sabe qué quiere contar y sabe cómo entretener al lector y punto. También ser preciso, conciso y puntual con nuestros textos es algo muy complejo. También requiere bastante oficio, bastante maestría. Entonces, bueno,
Esta novela tiene más o menos esas características, entonces si ustedes no son lectores, no son asiduos lectores o sienten que no tienen demasiado tiempo o cuando leen quieren algo fácil, entretenido, que no les implique demasiados movimientos mentales, sin duda esta novela es para ustedes, pero también lo es si ustedes son lectores y les gustan las buenas historias y les gustan los buenos análisis y las buenas resonancias, porque lo cierto es que esta es una novela que nos va a mostrar el mundo actual tal y como es, de manera muy explícita, pudiera decirlo así. Sin duda, el quehacer periodístico de Sabina se deja ver en esta historia, ¿no? Se ve que conjuntó su análisis coyuntural del mundo con su pluma literaria, algo que a mí últimamente me parece muy interesante. Y antes de continuar platicándoles sobre este libro, permítanme contarles rápidamente una historia personal. Y es que cuando yo empecé a leer, me gustaba mucho la fantasía. Me gustaba agarrar historias que me abstrajeran de esta realidad que cuando yo era adolescente me costaba muchísimo trabajo afrontar y entender. Entonces, bueno, me encantaba Harry Potter, me encantaba El Señor de los Anillos, me gustaba mucho Anne Rice. Más o menos por estos años me enganché con el Tristán e Isolda y con la novela de caballería y me encantaban los caballeros y las batallas épicas y los héroes y las damas y los enemigos fantásticos, la hechicería, etcétera. Y por aquellos años yo pensaba muy firmemente que la literatura, que si la literatura tenía alguna función, era justamente la de abstraernos de la realidad, la de darnos una puerta de escape, una escapatoria. Y sin duda son algunas de sus grandes bondades. Lo cierto es que ahora me encuentro en una etapa en que me gusta encontrar en las historias de ficción reflejos de nuestra realidad. No porque piense que el autor o la autora tiene que hacer esto que comúnmente se le conoce como literatura comprometida, sino porque me gusta ver cómo estira la realidad, ¿no? Por ejemplo, a García Márquez le criticaron un poco que por qué no hacía esa tal literatura comprometida. Y ahora que terminé de leer por primera vez en mi vida Cien años de soledad, me dije, bueno, sin duda García Márquez está haciendo esta historia que pudiera parecer salpicada como de fantasía, ¿no? Este famoso realismo mágico, pero en realidad nos está contando la historia de los pueblos de Latinoamérica. Macondo me recordó mucho a mi propia tierra en Oaxaca, ¿no? O bueno, la tierra de mis padres, de mis abuelos. Incluso hay varios pasajes en Cien años de soledad en donde sí que García Márquez hace una especie de crítica a la devastación que hacen las industrias extranjeras en los pueblos invadidos políticamente o económicamente por Estados Unidos. Entonces García Márquez lo vio, lo vivió, lo criticó, porque no lo hace desde un lugar de, ay, qué padre, sino que cuenta cómo Macondo se vio impactado de manera negativa por la industria bananera, en este caso. Incluso hay un episodio que me llamó muchísimo la atención de una matanza a los habitantes de Macondo que están protestando en contra de estos impactos negativos y cómo la prensa niega el hecho y entonces se instala en la gente la duda y más bien la certeza de que esa matanza no pasó. A uno de los Aurelianos Buendía le tendrán por loco porque él vivió esa matanza y el resto de su vida jurará y perjurará que eso sí sucedió y nadie le va a creer. Díganme si esa no es la historia de nuestra, ahora sí que la historia de nuestra historia, ¿no? En fin, ya me desvié muchísimo del tema para decirles que la literatura no necesariamente tiene que, o bueno, desde mi punto de vista, no necesariamente tiene que ser un reflejo crítico de nuestra realidad. Sin embargo, sí estoy pasando por esta etapa lectora
incluso como autora, que me gustan este tipo de historias en donde el autor, la autora estiran la realidad. Entonces, volvamos ahora sí, por fin, al libro de Sabina, Los billonarios desaparecen, en donde sucede justamente esto. La novela cuenta una reunión en Davos. Ustedes saben que cada año en esta ciudad de Suiza se reúne el 1% en el así llamado Foro Económico Mundial. El 1%, pues nada más y nada menos que los supermillonarios del mundo, los más ricos. Entonces, nuestro personaje principal es el doctor Vermeer, un supuesto premio Nobel de Economía, que tras sufrir un ataque cardíaco atraviesa por una operación de trasplante de corazón. La novela juega un poco con eso. Ese trasplante de órgano también implica un cambio en la forma de pensar del doctor Vermeer. Después de ser este premio Nobel de Economía, con cuyas teorías apoyó el auge del neoliberalismo, se da cuenta que en realidad este sistema económico ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces, pues decide tomar cartas en el asunto. Supuestamente, mientras Vermeer está en convalecencia, en los jardines del hospital se dedica a observar el comportamiento de las abejas y se da cuenta que su organización social, digamos, es lo que los humanos deberíamos copiar en vez de continuar replicando las rapacidades y los abusos del capitalismo, del neoliberalismo. Total que una vez repuesto, Vermeer se instala en su departamento y se dedica a estudiar a las abejas y finalmente planea una especie de como de golpe de estado, ¿no? Aprovechará el Foro Económico Mundial para desaparecer a los billonarios. ¿Cómo les suena eso? Obviamente lo invitan porque es el premio Nobel de Economía, entonces llega muy cuatacho de todos, pero en realidad pues ya trae bajo la manga este plan. Y está siendo ayudado por una red clandestina de activistas que, sin conocerse siquiera entre ellos ni a su empleador, participan como meseros o como el servicio, ¿no? En este foro mundial, pues tal cual, sirviendo a los súper ricos, como les digo, como meseros o en el hotel en donde se hospedan, en fin. El personaje que recibe al doctor Vermeer en Davos no es otra que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Jams, que obviamente alude a Christine Lagarde, ¿no? Quien fuera presidenta del Banco Central Europeo, actualmente es directora del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, en la novela está Christine y el doctor Vermeer no se llevan bien. Él le deja claro que ya no está de acuerdo con las políticas económicas, incluso le dice que está ahí para sacudir un poquito o un muchito el statu quo. Y Christine pues obviamente quiere que su cumbre vaya muy bien. A lo largo de la novela vamos a ver el desfile de los ricos, que si un rey de Arabia Saudita, que si el presidente de Estados Unidos, que si el presidente de un consorcio mundial de ropa barata, al que Sabina le pone Z, pero bien pudiera ser Sara, ¿no? En fin, por ahí también la directora de un banco y así, los súper ricos, los dueños de todo el dinero en el planeta. De hecho, les quiero leer una descripción muy ilustrativa que tiene Sabina de esta fauna, ¿no? Y dice, dictadores daban la mano a estadistas demócratas, saqueadores de erarios saludaban a filántropos, directores de corporaciones transnacionales palmeaban la espalda de esclavistas de obreros. Científicos inventores de genialidades extendían sus tarjetas a banqueros de paraísos fiscales. O sea, las profesiones y los oficios que pudieran parecernos más dispares, pues finalmente encontrándose a través del dinero. En esta novela, Sabina incluso pone unas acotaciones con sus fortunas, millones de millones. Y a la par también pone las fortunas de los meseros, de los activistas, así de $130 nada más, ¿no? Y algo muy curioso y de lo que sin duda se burla Sabina es que el lema de la cumbre es
La desigualdad es nuestro desafío y todo el personal de servicio tiene un gafete con su nombre y este lema mientras sirven la comida y lavan los baños y arreglan las camas de los súper ricos, ¿no? O sea, una total burla. Entonces, bueno, el doctor Vermeer tiene un plan bien cuidado para hacer desaparecer a los billonarios. No les quiero contar más porque si no les voy a spoilear la novela, pero lo cierto es que de mano de los activistas, a lo largo de estos 2, 3 días que dura el Foro Económico Mundial, algo va a suceder para repartir o para desaparecer estas fortunas. Al inicio les decía si esto se trataba de una utopía o más bien de una distopía. La caída del orden de las cosas, de la economía tal y como la conocemos, la reestructuración de la sociedad, bien pudiera ser visto como una distopía porque pues ese desorden, ese caos, lo podemos percibir como distópico, pero al mismo tiempo yo me inclino por la palabra utopía porque tal parece que ese volver a ser todos iguales, entre comillas, en términos económicos, pues a lo mejor en vez de un caos, lo que puede sembrar es más bien una cooperación mutua genuina, que es justamente lo que el doctor Vermeer espera que suceda una vez que lleve a cabo su macabro plan para algunos, benévolo y justo para otros. Una cosa que me llamó muchísimo la atención de esta novela son algunos de los dichos y las reflexiones de la voz narrativa, que no es otra que la propia voz de la autora. Hay reflexiones muy interesantes que me resuenan demasiado porque sin duda son enseñanzas budistas. A lo mejor pueden también formar parte de otras religiones o de otros caminos espirituales, pero a mí me recordaron al budismo porque, bueno, es el que estudio y practico y se las quiero leer porque son muy bellas, son grandes lecciones, grandes enseñanzas y también me encanta que nos las encontremos en medio de una historia que está poniendo el foco de atención en la injusticia económica en la que vivimos. Es decir, despertar a estas injusticias necesariamente conlleva ciertas lecciones espirituales. Entonces, hay una parte en donde el doctor Vermeer, quien es también profesor en una universidad muy prestigiosa, les dice a sus alumnos: callen y observen las cosas naturales. Y no las piensen, no les impongan conjeturas, no imaginen lo que no ven. O más adelante les pregunta: ¿quieren saber cómo funciona un árbol? Véanlo funcionar, mídanlo funcionando, cállense y véanlo cruzar por las 4 estaciones, cambiando. Y incluso subrayé estas palabras de callen y observen las cosas, cállense y véanlo, porque es algo que dice mucho mi maestro budista: cállate y siéntate a meditar, ¿no? O sea, deja de elaborar tus pensamientos, deja de enredarte en historias ilusorias, ¿no? Entonces entra en silencio y observa. Y al final de este capítulo en donde está el doctor Vermeer con sus alumnos, pues dice simplemente no hablar y observar. Que bueno, pues insisto, es una gran, gran enseñanza budista. Y para los entusiastas de la inteligencia artificial, también me gusta mucho unas reflexiones que tiene Sabina. Y me refiero a quienes nos dedicamos a la escritura o algún tipo de oficio artístico, algún tipo de arte, la música, el diseño, no sé, porque sí que me llama la atención ahorita que estamos en plena discusión alrededor de la inteligencia artificial, cómo las personas que nos dedicamos, como les digo, a crear arte o por lo menos con esas intenciones, nos estemos entregando franca y llanamente, le estemos entregando nuestras ideas y nuestras creaciones a la inteligencia artificial. A lo mejor la IA sirve y funciona y optimiza en otras industrias, pero bueno, ya saben lo que opino, sobre todo alrededor de la escritura. Entonces, chéquense estas reflexiones que hay en esta novela. Una civilización se juzga por el arte que hereda a la posteridad. Dirán que fuimos incapaces de expresar belleza.
Joder, ni siquiera eso. Dirán que no fuimos capaces de expresar nada, que únicamente supimos poner precios a las cosas. Entonces, imagínense, ¿no? Esta era, esta civilización que le estamos entregando nuestras ideas y nuestra creación a la inteligencia artificial, pues seguramente seremos estos que no fuimos capaces de expresar nada. Y ya para finalizar con la lectura de algunos pasajes y de algunas reflexiones de este libro, chéquense esto, dice así. Esa noche de domingo, cada primate lampiño en edad productiva se esquinó en su hogar para pensar si debía ir a trabajar el lunes, a pesar de que no recibiría dinero a cambio. Y en algún momento de la medianoche, la pregunta mutó al verbo. La gente dejó de pensar si debía ir a trabajar el lunes y empezó a preguntarse si quería ir a trabajar por puro gusto. ¿Para qué ir a mover la materia de un sitio a otro? Lo que cada cual hacía, ¿servía de algo a alguien? ¿Con quiénes de los que se encontraría en el trabajo deseaba de verdad convivir? ¿Lo haría feliz trabajar en ese trabajo en el que trabajaba? ¿O sería más feliz haciendo estrictamente nada? Y a esta noche, Sabina la titula como la noche de las preguntas honestas. Así que ahí les dejo esta pregunta honesta. ¿A ustedes les hace felices ir a trabajar en ese trabajo en el que trabajan? ¿O serían más felices haciendo otra cosa? Y todas estas reflexiones, pues alrededor del dinero y alrededor de que servimos, ¿no? A las grandes fortunas. Así que bueno, vayan a leer Los Billonarios Desaparecen de Sabina Berman. Se van a pegar una divertida, una entretenida. Es una novela muy rica, muy disfrutable, sin mayor complejidad que el disfrute de una historia bien escrita que simplemente nos recuerda a nuestra realidad y en la que, como ya les acabo de decir, pueden encontrar grandes lecciones. Quiero decir, tanto en la novela como en la realidad. Así que vayan a leerla y ya me dirán ustedes si la desaparición de los billonarios es una utopía o una distopía.